Buenas noches amigos, amigas. Como todos los días jueves a las 9 de la noche tenemos su programa Respuestas. El día de hoy a nombre del licenciado Jorge Gaviño, que por sus labores legislativas no sé si nos vaya a poder acompañar, pero si llega más tarde se incorporará al panel. Les damos las buenas noches y vamos a presentar a las personas que el día de hoy nos acompañan. Como siempre, licenciado Gres, Ricardo. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué dices? ¿Qué dice, Mili? ¿Cómo ¿Qué está? tal, licenciado? Buenas noches todos. Bien, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y que aparte es trascendente para la historia del país, como es el segundo informe del presidente de la República, con todas las modificaciones a la Constitución, con toda la legislación secundaria que que ya está aprobada en su mayoría, y a ver qué repercusión tiene en el pueblo de México, a ver, el proyecto tan importante del nuevo aeropuerto, y todo esto lo vamos a ver este día, pero regresamos. Bueno, y aquí le tengo un recuento de lo que fue este segundo año de gestión del presidente Enrique Peña Nieto. El segundo año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se caracterizó por la conclusión del ciclo reformador en el Congreso de la Unión, el cual representa la base para impulsar el crecimiento y desarrollo del país. El paquete consta de 11 reformas aprobadas y promulgadas durante los últimos 20 meses. Ahora, en 2014, al haber culminado la fase legislativa de este ciclo reformador, comienza una nueva etapa, la de traducir los cambios legales en beneficios concretos para los mexicanos. Estos cambios logrados en el legislativo se suman a otras acciones en materia de políticas públicas puestas en marcha por la administración de Peña Nieto para impulsar el crecimiento económico. Así ocurre con el Programa Nacional de Infraestructura, que contempla inversiones por 7.7 billones de pesos. Nos hemos trazado la ruta de la transformación. Año de nuevas obras públicas, pero también de acciones en materia de desarrollo social. Así sucedió con la Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyos beneficios directos los sienten 3 millones de personas que han dejado atrás la pobreza alimentaria de un universo de 7 millones. Pregúntale cómo se llaman. Enrique. Enrique Peña. Enrique Peña. Sí, mira. Los desastres naturales también obligaron al gobierno de la República a actuar de manera oportuna para apoyar a la población afectada. 8 meses después de la tragedia en Guerrero por el paso del huracán Manuel, que cobró la vida de 71 personas, el primer mandatario inauguró la primera etapa de reconstrucción de La Pintada, una comunidad de la Costa Grande que hoy vive una situación distinta. Aquí se acredita el esfuerzo de muchas dependencias del gobierno de la República que están y que seguirán dedicadas a servirle a todos los mexicanos. El balance de acciones a desglosarse este martes en Palacio Nacional por el primer mandatario tendrá un apartado especial para la agenda global. México hoy tiene mayor presencia en el mundo. En esta hora de mi reinado, señor presidente, doy gracias por vuestra visita, que recibo como la de un antiguo amigo, como la de un pueblo hermano que trae con él la presencia viva de un continente fraterno. De la agenda internacional al compromiso por abatir la inseguridad en todas las entidades de la República. Con este objetivo, el pasado 22 de agosto se presentó el nuevo agrupamiento de la Policía Federal. La Gendarmería, con sus primeros 5,000 elementos, tiene como misión disminuir los actos delictivos en las comunidades. Vengo, en nombre de México, a encomendar a su patriotismo esta bandera. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Tan importante para el presidente Peña Nieto fue la agenda política, económica y de seguridad, como el respaldar a los deportistas mexicanos en justas internacionales. Así como ustedes trabajan en equipo para triunfar en sus disciplinas deportivas, el gobierno de la República también suma esfuerzos para dar un renovado impulso al deporte nacional. Lo que no podía faltar es solo recordar, no fue penal.
Ahora, por delante viene un tercer año de gobierno, mitad de sexenio, de retos y desafíos para cumplir la encomienda de seguir moviendo a México. Informó Enrique Sánchez. Bien, ya estamos aquí de regreso. Como pueden ustedes haber advertido en el video que acabamos de transmitir, pues el segundo informe de gobierno y la gestión del presidente Peña Nieto, pues abarca los sectores económico, político, social y cultural del país, y algo muy interesante que dijo, que es una nueva etapa del gobierno y que se quiere que se vea reflejada en el bienestar de los mexicanos. Sobre ese particular, ¿qué opina, señor licenciado? Bueno, primeramente decir que sin lugar a dudas la política también es de percepciones y evidentemente este gobierno, como lo habíamos mencionado aquí anteriormente, cuida mucho su imagen y lo ha hecho, ahora lo está haciendo a través de esta difusión, gran difusión que está haciendo en medios del informe de gobierno, de las reformas, 11 grandes reformas estructurales en el país, y pues le están dando una gran difusión porque esa es su función. Yo escuchaba a algunos comunicadores, opinólogos decir que no habían visto autocrítica en el informe de gobierno y bueno, pues evidentemente no la va a ver, mucho menos en un informe. Pero sí, evidentemente, pues hay cosas que no se mencionan, que ya daremos cuenta aquí de ellas, y decir que este gobierno está proyectando una serie de, dentro de su informe y de lo que ha hecho este año el gobierno, yo diría que fue más allá del informe a los anuncios espectaculares. ¿En qué sentido me refiero? En la obra pública, es decir, en el metro, en la ampliación de las líneas del sistema de transporte colectivo y lo más espectacular del aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que más allá de lo que pudo haber informado y de las grandes reformas estructurales, es lo que más ha impactado y es lo que tiene ahorita pues a periódicos y medios de comunicación en ese tema, y me parece que es el informe como tal un golpe espectacular mediático en ese sentido. Sí, hasta cierto punto nosotros, bueno, al menos las personas que tienen cierta edad como yo, recordamos los antiguos informes de gobierno donde se daba la oportunidad de repreguntar e incluso las controversias que se suscitaban. Yo recuerdo que en los antiguos regímenes, antes de la llegada del PAN, antes del 2000, pues era una forma también de que se lucía el presidente de la República, las preguntas que le hacían pues eran para que se luciera. Recuerdo el récord de Luis Echeverría de interrupciones, de aplausos, y no sé, ahorita como que se está viendo un poquito esa forma que se tenía anteriormente. No sé qué opina el licenciado Ricardo. Sí, bueno, primero, efectivamente, transmitir un saludo de parte del diputado Gaviño. Efectivamente, él se encuentra ahorita en reuniones con las empresas y trabajando el tema del informe final de Sistra. No es asunto menor, se dará a conocer ya, lo dio a conocer el secretario de Obras hoy por la noche. Mañana seguramente estaremos comentando sobre ese particular, y seguramente habrá reunión de la comisión investigadora la próxima semana para darle seguimiento. Entonces, pues, transmitir un saludo de parte del diputado, quien se encuentra ahorita precisamente en esos trabajos. Pues sí, efectivamente, yo creo que yo me referiría primero, antes que nada, a que se vio una etapa reformadora, ya lo decía el presidente en su mensaje. Estos 2 primeros años fueron enfocados a esto, a las reformas estructurales, a esta reforma fiscal, la reforma energética, y bueno, ahora queremos ver gobierno, ¿no? O sea, lo que falta es ya que se siente el presidente en la silla y empezar a ver gobierno. Yo destacaría también que pues hoy las escenas que vimos del presidente en la calle, con la camisa remangada, despeinado, el presidente candidato de hace 2 años, ya empezó la parte política, ¿no? Se empieza a hablar
yo siento que el ver hoy así al presidente da el banderazo del arranque de la parte política de la elección del próximo año. Pues el domingo vienen en puerta las elecciones de consejeros del PRD, entonces fue como un anuncio del presidente, decir aquí estoy, aquí estamos presentes y vamos ahora a la etapa política. Pero lo quisiéramos ver gobernando, o sea, ya estuvo muy bien la parte de las reformas, efectivamente habrá que esperar y que se traduzcan estas en el bolsillo de los mexicanos, de todos, que es lo que todos estamos esperando, sabemos que llevará su tiempo. Sí, efectivamente este tema del aeropuerto, 178 mil millones de pesos son los que están anunciando, 98 mil que saldrán del PEF, y 71 mil que saldrán de los ingresos propios del aeropuerto. Sin embargo, más allá de que es una obra faraónica, pues está anunciando hasta 2020, ya funcionando como tal. Entonces, pues sí es una obra impresionante. Arrancan con agua, con todas las obras hidráulicas por 2.400, obras por el orden de 2.400 millones de pesos. Pero pues no todo está padre, ¿no? La parte de Pemex anuncia hoy que las ventas a Estados Unidos disminuyeron un 8.1% respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, yo creo que esos son los datitos que nos esconden del informe y que hay que revisar y desmenuzar, ¿no? Hace rato traté yo ahí de estudiarlo, es un documento muy amplio, sin embargo, pues sí trae sus trampitas, ¿no? O sea, habrá que estudiarlo con mucho más detenimiento. Bien, licenciado Jorge Cervantes, ¿usted cree que haya sido necesario toda esa gama de reformas estructurales? ¿Sí las demandaba el país? ¿Qué beneficio va a tener para los mexicanos? Sin duda, licenciado. Muy buenas noches, amigos. Gracias por la invitación. De igual manera, les mando un cordial saludo de parte del diputado Jorge Gaviño, quien está en este momento ocupado con el informe que está rindiendo Sistra. Aquí está el secretario técnico Ricardo. Seguramente la próxima semana vas a tener bastante trabajo, Ricardo. Habrá que revisar y desmenuzar qué dice ese informe. Los tlahuaquenses estamos afectados en esta situación y si tenemos realmente interés en que la línea 12 restablezca su servicio. Eso fue un pequeño comercial. Las reformas que se alcanzaron en muy breve tiempo en este sexenio son reformas que se habían postergado por más de 30 años. Son reformas que, dicho por los expertos, el país requiere para seguir creciendo. Estamos en un hoyo, en un bache legislativo, en donde cuando gobernaba el PAN no tuvo la capacidad para cohesionar a todas las fuerzas políticas, lo cual sí tuvo visión el presidente de la República, primero con creación de este Pacto por México, en donde ahora los líderes políticos de otras fuerzas se dicen ahora sorprendidos, con la reforma sobre todo energética, cuando fue uno de los puntos, de los 98 puntos del Pacto por México. Sí son reformas que van a pegar en el bolsillo de los mexicanos. La más viable o la que más va a pegar de inmediato va a ser la de telecomunicaciones. Sin duda, el quitar el cobro de larga distancia va a beneficiar a un sinnúmero de personas. Nosotros no lo percibimos porque vivimos aquí en la ciudad, tenemos un ritmo de vida diferente, una forma de comunicarnos diferente, pero en las rancherías, en los estados en donde tú requieres hablar por teléfono para preguntar si hay tales insumos o si ya llegó quien va a pagar el programa que ahora se va a llamar Prospera. El hecho de que te salga más barato trasladarte que hablar por teléfono, eso estábamos viviendo. La gente decía, mejor me voy en camión, se aventaban 10 horas para llegar a la cabecera municipal para ver si había llegado su cheque, y ahora con una simple llamada lo pueden resolver, que les va a salir gratis, porque es larga distancia. Entonces, creo que esa reforma es la que va a impactar de inmediato en los bolsillos a todos, y a nosotros que tenemos celular, bueno, pues se van a ver tarifas pues más benéficas, tarifas más baratas y sobre todo una competencia, se va a abrir el sector ahí en telecomunicaciones, y esa es la reforma que pienso va a impactar de manera frontal el próximo año. Muy bien. Bueno, son uno de los aspectos
de la reforma en telecomunicaciones. ¿Y qué del duopolio de las televisoras? ¿Va a haber apertura? ¿Van a permitir que vengan otros medios a darnos otro tipo de información en la televisión? Pues habrá que recordar que antes de la reforma Carlos Slim quiso entrarle al medio de las comunicaciones y lo plancharon, ese duopolio no lo dejó prosperar, tuvo que comprar un canal en Estados Unidos, si no mal recuerdo, que está operando desde allá incluso. Ahora con esta apertura pues vamos a ver, no sé, otros contenidos, nos hace falta contenido en la televisión abierta, mucho contenido, está muy cerrada todavía la televisión abierta y muy sectorizada, vaya. Entonces, desde tu punto de vista, sí va a permitir que exista una pluralidad para que nosotros como ciudadanos tengamos la oportunidad de ver diferentes tipos de ideas y diferentes tipos de programas. No sé si se esté viendo programas culturales, porque si vemos la televisión... Ya se anuncia ahora con el cambio de la TV análoga a digital, se anuncia un nuevo canal cultural, con contenidos que tendrá Conaculta, y bueno, pues está ya anunciado, se supone que en la entrada ya a la TV digital estará ahí. Interesante que comentes lo de Carlos Slim ahora con su reunión esta de Aldea Digital y todo esto que se está llevando a cabo en estos días. Es interesante ver también que pues están aquí Hillary Clinton, que como representante del Partido Demócrata, y por el otro lado Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey, viene aquí a hablar, que es el más demócrata de los republicanos, así está considerado, ¿no? Entonces, y son los dos que pues encabezan la carrera presidencial en sus partidos, en sus respectivos partidos en Estados Unidos. Interesante su presencia, vinieron al informe y ahora bueno, pues están participando en este evento ahí de Telmex con Carlos Slim. Entonces habrá que ver qué andan haciendo, porque llevan aquí 3 días, ¿no? Pues es bastante interesante y es un síntoma de que puede haber algo, ¿verdad? Qué bueno. Y sobre la reforma energética, ¿qué nos puede comentar, licenciado? Híjole, pues muy poco, la verdad, pero bueno, yo creo que sin duda estas reformas eran necesarias, sin lugar a dudas, y evidentemente siempre a veces gana lo urgente a lo necesario, y estas reformas se venían postergando, no había existido condiciones políticas en el Congreso de la Unión para sacarlas adelante. Ahora vemos los reproches de otros expresidentes como Calderón a los congresos que tuvieron en su momento. Sí eran unas reformas necesarias. En el informe el presidente habló de ellas, incluso reconoció, cómo las revisó que claro, no hubo un proceso legislativo en la parte política de discusión muy amplia, no se dio ese margen, fueron reformas pues realmente al vapor, muy rápidas, con un procesamiento legislativo adecuado. Eso ya lo habían ellos planchado desde Pacto por México. Así es. No hubo necesidad de tener discusiones acaloradas en el Congreso. El Pacto por México rebasó precisamente la discusión en el Congreso, ¿no? Y esa fue el mecanismo y la crítica al mismo tiempo que hicieron pues desde afuera y desde adentro mucha gente. Viéndolo desde otro punto de vista, este informe pues es una plataforma natural electoral. Con este informe prácticamente se abre el proceso, porque a mí me llama mucho la atención estos anuncios espectaculares de estas obras que impactan en concreto a la gente que vive en el Distrito Federal y en la área metropolitana del Distrito Federal, es decir, en el Estado de México, porque van a generar en lo inmediato, yo creo que este mismo año y todo el año que entra, una gran cantidad de empleos, directos e indirectos, y evidentemente pues con la percepción y con la manera en que se manejan los medios fácticos aquí en el país, yo no tengo dudas en que en el proceso electoral que se avecina le va a ayudar mucho al Partido Revolucionario Institucional. Bien, cambiando totalmente el enfoque,
¿Qué comentaba el licenciado Cervantes? Que de inmediato va a haber una repercusión con la reforma en telecomunicaciones en el bolsillo de los mexicanos. La sociedad está ávida de tener un impulso económico. Hay desempleo, los salarios están muy bajos, ha habido algunas propuestas para incrementar el salario mínimo, por lo menos en el Distrito Federal. Ahora parece ser que ya se está viendo a nivel federal, con las limitaciones que a la fecha se tiene por toda esta legislación que está integrada, regulada por salarios mínimos, que no permite que se haga en una forma inmediata, pero parece ser que el gobierno federal ya está interesado en que se haga ya anunciaron. Sí, la creación de una unidad de medida. Así es. Que va a estar... Que sustituye la unidad de salario mínimo. Exactamente, para el tema de lo que hablábamos en aquella ocasión, de este derecho sancionatorio que estaba anclado al salario mínimo. En salarios mínimos. Y es una preocupación que tenían muchos de los ciudadanos. Dice, bueno, ahora voy a pagar más multas, más derechos, más todo con salarios mínimos y se va a incrementar, pero no es el caso. Pero lo que comentaba sí me pareció interesante, ojalá que sea así, lo de las largas distancias y que sí tenga una repercusión inmediata en la economía de cada uno de nosotros como mexicanos. La reforma energética se ha anunciado que al tiempo también va a tener una repercusión económica, que se van a adquirir los energéticos a menor precio, que se va a producir más, que se va a vender más. Sin embargo, a mí me preocupa el dato que estaban comentando de que bajó la venta de petróleo en los Estados Unidos. Va a integrarse empresas privadas y empresas extranjeras a la exploración y explotación del petróleo. Obviamente, al haber, si la economía no miente, una competencia, tendrán que haber mejores ofertas para que el público consumidor adquiera a mejor precio el energético, pero a mediano plazo, a corto plazo, ¿qué repercusión económica tiene la reforma energética en el común, en el mexicano común, en cualquiera de nosotros? Hay un tema que también habría que analizar. La reforma energética no es nada más la exploración del petróleo. Yo creo que también hay algo que hemos estado dejando de lado, que es la creación y la explotación de energías limpias. O sea, ya es también irnos a energías más ecológicas, a la utilización de gas natural para la generación de electricidad. Eso es, a la larga, en el tema de CFE, pues no es nada más el petróleo, en el tema de la energía eléctrica, lo que están anunciando es, dos termoeléctricas que ya se construyen en este año, se inician las licitaciones, de hecho ya se licitaron, que proporcionarán energía eléctrica a menor costo en virtud de que se generarán ya con gas de aquí, ¿no? Ya no vamos a estar importando los calores de Estados Unidos para poder generar energía eléctrica. Eso es muy importante. Entonces, eso evidentemente se va a reflejar, como bien decía Sergio, son economías de escala, van a generar más empleos, y por supuesto que los precios tendrán que descender, ¿no? Al dejar de importar. Pero en tiempo, ¿cuánto tiempo vamos a ver nosotros? Calculan los analistas 2 años, 3 años. Porque el aspecto de las gasolinas, la modalidad del aumento cada principio de mes, ¿hasta cuándo va a seguir? Pues el presidente de la República anunció que en diciembre se terminaba. El año que entra ya no tendremos, el deslizamiento famoso. Así es. Bueno, por lo menos ya hay algo. Anunció que no iba a haber nuevos impuestos. Así es. Quisieron aumentar los que bueno, desde el paquete económico dijo que hasta el 2018 ya no iba a haber aumento de los impuestos. Y eso, bueno, pues nos da cierta tranquilidad. Esperemos que se cumpla. Y otra cosa importante que se señalaba en la cápsula son estos 7.7 billones de pesos en infraestructura, en el Programa Nacional de Infraestructura. De ahí está incluido el tema del aeropuerto, pero quiere decir que va a haber obra pública en todo el país. Entonces, eso detonará sin duda también. Claro. La economía. Empleo. Sí, así es. Pues va a haber empleos directos, empleos indirectos, independientemente de que va a facilitar las comunicaciones para el transporte de mercancías y todo eso, que ya le hacía falta al país,
Yo recuerdo, de acuerdo a mis clases de historia, que bueno, cuando estoy licenciado Gaviño, si no diría que yo soy del porfiriato, que uno de los aspectos más importantes del régimen del general Porfirio Díaz fue precisamente la comunicación que hizo al país, la comunicación ferroviaria, algunas carreteras, seguridad en las carreteras, que en aquella época pues era indispensable y que tuvo su repercusión económica al tiempo. Infraestructura que hizo el porfiriato se vio reflejada incluso de los 30s, 40s con el boom industrial que tuvo el país en la década de los 40s. Tuvo mucho que ver lo que en un principio había hecho el general Díaz con los ferrocarriles y las vías de comunicación. Ojalá que estos 7.7 billones de pesos de inversión estén bien estudiados, que sepan en dónde y que se vea reflejado también en la economía nacional. También estaba escuchando hace rato unos comentarios que estaban haciendo en la radio respecto del aeropuerto, que va a tener una repercusión muy importante en el empleo, porque a la construcción del aeropuerto, como atinadamente decía Ricardo, pues va a haber una serie de contrataciones, tanto dentro de las empresas que van a construir, como de todas las que están involucradas alrededor de esta construcción. Así es. De hecho, se habla que por cada pasajero, por cada persona que pise el aeropuerto de la Ciudad de México como visitante, estará generando 10 empleos. Entonces, de ahí sacan un cálculo los especialistas, que se van a generar un sinnúmero de empleos, toda esa región centro del país. Habrá que recordar que con la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, gran parte del centro del país se vio muy afectada, la economía de esta zona, y el aeropuerto de la Ciudad de México va a catapultar y va a volver a reposicionar al centro del país, sin duda con una derrama económica importante, pues, a todos los habitantes. Y lo que llama la atención es que este desarrollo se va a realizar en propiedad del gobierno federal, en terrenos propiedad del gobierno. No vamos a tener esos enfrentamientos con la gente de Atenco que se tuvo en la época de... O del lugar en donde que le tocó se haya al mismo hecho. Peña resolver como gobernador del Estado de México. Ese tipo de problemas no los va a ver porque pues, son terrenos federales. Completamente el proyecto, anoche estaba hablando el que ganó la licitación, que se hizo el proyecto de tal suerte que todo el diseño cupiera en los terrenos propiedad del gobierno federal. Entonces no va a tener que afectar ni expropiar terrenos pues, de algún municipio. Bueno, es una excelente medida política. Si nosotros recordamos lo que sucedió al otro presidente Vicente Fox Quesada, cuando también él tuvo la idea, porque esto del aeropuerto tiene años, porque es uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. El aeropuerto está inmerso en la Ciudad de México, cuando debe de estar alejado a ciertos kilómetros de las áreas urbanas, a efecto de evitar una serie de accidentes que se puedan dar y de peligro para la propia población civil. Entonces aquí es un resultado muy interesante, y lo que comentaba Ricardo acerca de que todos son terrenos federales, lo completa Jorge con el hecho de que no vamos a tener, no van a tener que el gobierno que está indemnizando, ni va a haber problemas con que les estaban dando 7 pesos por metro cuadrado, no me acuerdo la cantidad, que fue lo que detonó, lo que no era tanto el aspecto de la tierra, sino al precio que se había tasado la tierra, lo que detonó todo ese problema, y que yo todavía no me explico cómo no se pudo resolver, que se hubiera hecho desde ese momento, o se hubiera hecho un proyecto serio para un aeropuerto que en realidad necesitamos. Se hablaba de que iba a tener de 4 a 6 pistas, ahorita no recuerdo, creo que 6 pistas, cuando ahorita el aeropuerto internacional Benito Juárez tiene 2, y que pueden estar entrando y saliendo al mismo tiempo, cuando ahorita hay un tráfico tremendo. Las personas que viajen en los vuelos de las 6, 7 de la mañana, a veces son horas, por lo menos muchos minutos en el aeropuerto para despegar, porque está el tráfico aéreo bastante difícil. Bueno, desde hace 10 años el aeropuerto ya no tenía dónde crecer, es decir, los que por alguna razón lo utilizábamos, yo recuerdo que desde hace 10 años, 2005, 2006,
la saturación ya era increíble, los horarios ya no se respetaban, es más, incluso mucha gente prefería viajar a Toluca o llegar a Toluca que llegar ya incluso a la Ciudad de México por el tema de los horarios. Incluso yo creo que el aeropuerto de Toluca y algunas líneas aéreas empezaron a crecer más allá, ya era insostenible, es insostenible el aeropuerto que tenemos, y es una medida correcta. Ahora, regresando al informe, el presidente señaló que se capturaron a X cantidad de delincuentes, de los más peligrosos que había en la lista, de los 132, 150 más peligrosos, alrededor de 100. A mí me llama la atención esta declaración porque regresa nuevamente en ese informe, en ese tramo del informe de la seguridad, al discurso del gobierno anterior, cuando el tema era atrapar a los malandrines y anunciarlos en televisión o anunciar las cifras, cuando todos sabemos que pues el crimen organizado es un monstruo de 1000 cabezas, es decir, no logras gran cosa atrapando a los líderes, porque es un negocio muy grande, porque es un negocio que no van a dejar nunca, y ahí es como que una miradita, pues vamos a mirar para otro lado porque estamos haciendo las cosas de manera correcta, que creo y comparto, pero sin que haya un reconocimiento de que en esa materia, incluso en la impartición de justicia también, haya habido avances, ¿no? Es un tema muy escabroso y que se toca así no tan a profundidad. Yo recuerdo en otros sexenios, para no hablar concretamente en sexenios, que eran anuncios televisivos de que tantos delincuentes y todo. Ahora como que ha bajado un poquito esa espectacularidad, porque como dice Sergio, pues es una situación que pues cae uno, sale otro, guerra entre ellos mismos para tener el control, etcétera, que es difícil. Pero bueno, regresando a lo positivo, las reformas políticas eran necesarias, la reforma económica era necesaria, la reforma educativa era necesaria, con sus bemoles y con una serie de problemas que se han suscitado, que ahí yo creo que tiene que intervenir en forma directa e inmediata el Estado, con su calidad de imperium, pues para ya regular las cosas y hacer efectiva la norma. Fue de las más fallidas, ¿no? La reforma educativa, sí, ¿no? Yo creo que ahí la asignatura pendiente sigue siendo en el tema educativo, sigue siendo la evaluación. O sea, mientras no tengamos un órgano evaluador que nos diga exactamente dónde estamos y cómo estamos, pues no vamos a avanzar. Y estos maestros que efectivamente se niegan a ser evaluados, pues es definitivamente detiene el progreso de la educación. Yo estoy de acuerdo, pero hay una fuerza, una coerción por parte del Estado, como cualquier patrón. Yo soy tu patrón, yo soy el Estado, te estoy pagando para que trabajes, te estoy pagando para que desempeñes esto, y si no lo estás haciendo, pues hay una causal para despedirlo justificadamente. Lo que pasa es que mientras existan tantos grupos de interés, tantos factores reales de poder que impidan al Estado ejercer su imperio y decir, bueno, tienes que cumplir un horario de tal a tal, y tienes que cubrir este programa, y tienes que acreditar esto para que yo pueda seguirte sosteniendo un puesto como maestro. No que regresar a épocas pasadas donde haya plazas que no sabían quién las tenía, donde tenían 3, 4 plazas y cobraban más de 100,000 pesos, donde muchos maestros estaban comisionados para actividades administrativas y no estaban enfrente del grupo, y más que nada que muchos niños no tenían maestros y padres de familias tenían que dar clases o tenían que contratar con su dinero maestros particulares que les dieran clases a los niños para poder pasar el curso, y eso tampoco se vale. Entonces, si va a hacerse una reforma educativa concreta como se está anunciando, con leyes secundarias que se vayan a respetar y que tenga el Estado la facultad y el imperium para hacer valer toda esa normatividad, estoy totalmente de acuerdo. Pero si está la ley y la ley se convierte en letra muerta y es un derecho vigente pero no positivo, pues entonces
vamos a regresar a lo mismo. Yo creo que ahorita, y lo comentaba Ricardo al principio, fue una labor muy interesante, una labor que el país requería, todas las reformas se requerían, en telecomunicaciones no se diga, en materia de energía no se diga, pero siempre y cuando la norma en realidad se cumpla y que no sean los factores reales de poder, los grupos de presión, quienes vayan a determinar las situaciones y no se haga cumplir la norma. Así es. Bueno, es que la reforma educativa, el problema que habíamos analizado aquí es que se vinculó con el tema laboral, ¿no? Y vaya, pues eso yo creo que fue un mal procesamiento desde mi punto de vista de la misma reforma, y que no se aplica pues en muchos estados, ¿no? Que ya Oaxaca, incluso los congresos, ¿no? Algunos congresos estatales están en la contrarreforma. Apareció una plaza por ahí en Oaxaca de un pate que ganaba 200,000 pesos, después él decía que era un error de dedo, ¿no? Pero sí, efectivamente, y yo iría más allá. También creo que el tema de la reforma educativa no tocó el aula. Tenemos hoy todavía estas clases autocráticas donde el maestro da la clase y es la verdad absoluta, y no hay una escuela activa en la que el niño esté participando, tenga una interacción entre compañeros y con el propio maestro, como ya se hace en todo el mundo. Entonces aquí no hemos tocado el aula, necesitamos meternos al aula también. O sea, el método tradicional de las clases ya está rebasado. Necesitamos ser mucho más activos en el salón de clases. ¿Cómo entrar al aula si no hay aulas? Bueno, incluso hay lugares donde no hay aulas. Les están dando las clases en un pero si hay tabletas. No hay techo. Ya les dieron su tableta. Que algunos ya están en el empeño por ahí. Que dicen que el secretario de Educación va al Congreso para continuar desde allí con la reforma educativa, ¿no? Que saldrá en diciembre. Habrá que ver. Pues esperemos, como comentaban todo nuestro panel, que las reformas, la reforma política, la reforma económica, la reforma energética, la reforma en educación, en telecomunicaciones, el país lo requería, la ciudadanía lo demandaba, y eso es bueno y se aplaude que se haya hecho. Lo que quiero que se lleve a cabo es precisamente que se aplique la normatividad y que haya un reflejo, como decía Jorge, en el bolsillo de los mexicanos, que haya un reflejo en el aprovechamiento de los niños mexicanos, que haya un reflejo en la industria, en el comercio, en todo esto, con toda la infraestructura que se está viendo, que exista un mejor nivel de vida para todo el país, porque tanta legislación, si no tiene aparejado un beneficio colectivo, pues es letra muerta, totalmente es letra muerta. Entonces ojalá que ahorita, como decía Ricardo, se termine ya el proceso legislativo y se sienten a sus escritorios y a ejecutar la norma y a gobernar. Y hay un tema ahí también que está en el tintero, que yo creo que valdrá la pena entrarle con seriedad, que es esta propuesta que está haciendo el PRI de los menos plurinominales. Me parece a mí sin duda una cortina de humo desde mi punto de vista. Escuchaba yo a José Woldenberg hace una semana diciendo que está bien, si van a quitar pluris, pues también quiten uninominales. O sea, si el tema es hacer más chico el Congreso para que sea más eficiente, pues entonces vamos bajándole a 200. O sea, porque queremos 300 uninominales, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un tema electorero. Escogieron un tema ahí para llamar la atención. Sin duda, eso no pasará en los congresos locales. Porque bueno, yo sigo pensando que esa representación de los plurinominales sigue dando un espacio a fuerzas políticas minoritarias para que se puedan expresar, que de otra manera no llegarían. Es una forma de llegar. Así es. Yo creo que esa premisa existe todavía, y eso, bueno, pues sin duda es esa vieja propuesta que se trató de hacer, que se habló mucho en el tiempo de Salinas del bipartidismo, ¿no? De llevar a este país a 2 partidos. Parece que no estamos todavía en un tiempo en el cual estas expresiones políticas minoritarias puedan o deban dejar de aparecer en el Congreso. Entonces habrá que entrarle a ese tema con seriedad. Yo creo que ahorita lo están haciendo de una manera mediática. Sí, creo que es en respuesta a la consulta que está solicitando la reforma energética el PRD con sus aliados. Creo que íbamos a vivir una etapa de política diferente
Este país me sorprende, primero el Pacto por México, ahora estamos viendo con estas famosas consultas ciudadanas, que están en la Constitución y que todos los partidos las quieren ejercer. Si te das cuenta, nosotros incluso en Nueva Alianza también estamos preparando nuestra consulta ciudadana para desaparecer la Cámara de Senadores. Volvemos a decirlo, habría que tomarlo con seriedad. Bueno, la cúpula del partido decide, pero estamos viendo que todos los partidos están realizando una consulta ciudadana. Ahora lo vamos a ver, el PAN con la cuestión del salario, el PRD con la cuestión energética, el PRI con la cuestión de menos pluris y Nueva Alianza con desaparecer a la Cámara de Senadores. Es un ejercicio político que los partidos políticos ya se decidieron a utilizar para el 2018, lo van a hacer porque ya se les metió en la cabeza y vamos a ver un nuevo ejercicio político a ver a dónde nos va a llevar. Creo que este país nos sigue sorprendiendo cómo los políticos, ante la falta de ideas, quieren innovar. Eso tan sencillo, si eso lo hubieran querido hacer, la reforma, esta reforma, claro, y no estar metiéndonos en una dinámica a los ciudadanos que les tienes que explicar qué es un pluri, qué es un uninominal, para qué sirve la Cámara de Senadores, porque el común de la gente, el grueso de la gente, la gleba, no lo sabe. Y estamos viendo a gente del PRI que está, oye, ¿quieres que haya menos plurinominales? ¿Qué es eso? Que haya menos diputados, te va a salir más barato el Congreso, que no se estén durmiendo. Ah, sí, cómo no, claro. Pero no le explican que ya no van a tener oportunidad muchos grupos minoritarios de tener voz y expresión en los congresos. Como lo dice Ricardo, si no fuera por los pluris, nosotros como partido no estuviéramos. Bueno, es que hay que tener congruencia política. Bueno, lo que pasa es que el PRI gobierno vive en una gran contradicción. Por un lado quiere presentarse como un partido modernizador y reformador en el gobierno, y por otro lado quiere volver a las prácticas de antes de la reforma del 67, que es precisamente cuando se da la representación proporcional. Cuando entra el PSUM y todos esos partidos, ¿no? Para que tuvieran representación en las cámaras. Yo creo que es una trampa, evidentemente, y vaya, pues una mala manera de contestarle a una posición política legítima de ir a una consulta popular, porque además está en la ley. Entonces, yo creo que se vuelve a equivocar el PRI. Evidentemente, pues los analistas, vaya, pues si quieren reducir diputados, pues nada más no fraccionen el país en 300 distritos, fraccionenlo en 150 distritos, que caminen más en su elección. En fin, es una gran contradicción, es una trampa y esperemos que no pase, ¿no? Finalmente yo tendría dos cosas que comentar sobre el informe. Una la chusca, que pues invadieron la plancha del Zócalo para estacionamiento. Es increíble que este gobierno que cuida tanto su imagen, cómo hace las cosas, el templete, el back, en fin, todo lo que hacen, se equivoquen en una cuestión tan sensible como es vaya, la plancha de todos los mexicanos, ¿no? Que es la plancha del Zócalo. Y por otro lado, también replantearnos la idea de este esquema de informe de gobierno, ¿no? En donde no tenemos un informe donde se le pueda cuestionar al presidente precisamente con nuestros representantes populares, que son los diputados en el Congreso de la Unión, en donde pues ahí se le cuestione y haya réplica y contrarréplica sobre los temas que estamos precisamente tratando. Pero ellos cerraron la puerta. Ellos cerraron la puerta porque así combinó a sus intereses y pues de... Claro que hay razón en esto, pero el problema también está en el orden. Sí había, yo recuerdo que en otros informes de gobierno, como se hacía a la antigua usanza, se cuestionaba al presidente de diversos partidos políticos y todo, al final se le aplaudía. En algunos sexenios pasados ya llegó hasta el insulto, ya llegó hasta impedirse que el jefe del Ejecutivo tome tribuna. Entonces también ahí hay una problemática que tendría que no sé, regularse, para que hubiera una compostura y el presidente pudiera rendir el informe y lo pudieran cuestionar en forma respetuosa y ordenada, porque ya las últimas prácticas, de veras, era vergonzoso ver cómo era ya faltas de respeto, no solo en la investidura presidencial,
sino entre ellos mismos, y ya no era un informe, sino ya era un mercado. Entonces esto tuvo, bueno, se adoptó, y no es de este sexenio, desde el sexenio pasado, cuando no dejaban que tomara la tribuna el presidente de la República, se adoptó, como estaba la Constitución que dice deberá entregar al Congreso un informe por escrito, pues entonces lo único que se hizo fue aplicar la Constitución, es decir, el informe por escrito al Congreso, y el Congreso va a analizar y después podrá cuestionar. Así lo están simplificando para evitar ese tipo de controversias. Ahora, por lo que se refiere a los diputados plurinominales, hay que ver cuál es la esencia de la razón de los plurinominales. Recordemos que en aquella época teníamos un sistema presidencialista con partido único prácticamente, o partido dominante. Entonces la única manera de que pudiera los partidos minoritarios, los partidos que no estuvieran con el poder público, de tener una oportunidad y de ejercer presión y de votar y de llevar la voluntad popular al Congreso, era precisamente a través de la representación proporcional. A mí me hace una idea muy clara la que comenta Sergio. Bueno, si es el problema el número de diputados, pues vamos a dividir al país no en 300 distritos sino en 150, y entonces tendríamos 150 diputados nada más, y algunos igual de reducidos de representación proporcional, para que se vieran representadas todas las fuerzas, ideologías e intereses políticos de todos los ciudadanos. Curiosamente, esta propuesta del PRI me parece que no la han estudiado como debieran, porque curiosamente sus dos coordinadores parlamentarios llegaron por la vía plurinominal. Así es. Emilio Gamboa y No, las grandes figuras de todos los partidos entran por esa vía. Y aparte presentan la semana pasada otro estudio en el que los diputados más productivos y los senadores más productivos son los plurinominales. Son los que más iniciativas presentan, son los que no faltan. Entonces, creo que está siendo poco serio llevar esta propuesta, porque además para ejercer su derecho de iniciativa de ley a través de sus grupos parlamentarios no necesitan hacer una consulta. Claro. Entonces, eso por un lado. Adicionalmente, en el tema del informe, yo quería comentar que es importante que estemos pendientes de la glosa del informe. El informe como tal se presenta en un acto de una sola ocasión, pero lo importante de esto es la presencia del gabinete en el Congreso, dando cuenta dando datos duros, números, claro. Exactamente, de sus despachos, y ese es el que tenemos que estar atentos y revisar con detalle, con calma, y pues estar pendientes de estas glosas, de estas reuniones que habrán de llevarse a cabo en el Congreso. Es prácticamente la oportunidad que tenemos nosotros como ciudadanos de estar enterados. Que es donde entonces sí se les cuestiona, donde sí se les pregunta, y donde, bueno, pues efectivamente ellos tienen que rendir ya cuentas a detalle, ¿no? Al Congreso. Bien, el tiempo se nos ha venido encima. Yo le quiero suplicar al licenciado Jorge Cervantes que emita muy brevemente sus conclusiones. Pues, en cuanto al informe del señor presidente, se me hizo un buen informe, como debe de ser, serio, sobrio, evitando la confronta, sí con sus anuncios faraónicos, como bien lo dice Ricardo, anunciar algunos proyectos que, bueno, incluso él ayer lo aceptó, no va a llegar a inaugurar, está viéndolo como una visión de Estado a futuro. Creo que fue acertado el hecho de tocar las reformas estructurales, porque si ya pusieron el huevo hay que cacarearlo. Si eran necesarias, las necesitaban los mexicanos para crecer. Veremos sus logros y sus beneficios a mediano, a corto y a largo plazo. Tenemos la oportunidad, como bien lo sabemos, pues de cometer algún error y poderlo enmendar. Se me hizo un buen informe, muy sobrio, a pesar de lo que me diga aquí el panel. No fue el día del presidente como era la vieja usanza, fue un buen día, de alegría para los mexicanos, ¿cómo no? Y no me declaro peñista, pero se me hizo bueno. Sus conclusiones, licenciado Ricardo. Pues más que conclusiones, quisiera yo comentar que con la anuencia del diputado Gaviño, estamos proponiendo llevar una mesa en un próximo programa que analice el Programa Nacional de Infraestructura, para lo cual pues me permito aquí hacer la invitación al licenciado Luis Limón y al licenciado Carlos Puente López, los dos expertos en infraestructura, que nos acompañarán en breve fecha para tratar específicamente el tema de estos 7.7 billones de pesos y del Fondo Nacional de Infraestructura, que es una de las ramas por las cuales ejerce
este presupuesto. Entonces, más que conclusiones, pues yo haría es una invitación para que nos acompañen próximamente. Y muy interesante, ¿no? Sí, por el tema, infraestructura y el moto. Sí, así es. Y las consecuencias colaterales que tienen aparejadas. Correcto. ¿Verdad? Sergio. Bueno, pues yo digo, no sé si un buen informe tenga que ver más con la manera en que se presenta y como se dice que con los contenidos. Yo creo que en este sentido es un buen informe en el sentido de lo rico que es el ejercicio del Ejecutivo en todo el año, es decir, la producción de iniciativas, la importancia de las mismas y el avance, vaya, en lo que va a repercutir eso para los ciudadanos en el corto, como lo decía Jorge Cervantes, en el mediano y largo plazo. Me parece que es vaya un estado, digamos, de informe muy rico en ese sentido, con algunos anuncios espectaculares que yo los veo más con un tinte electoral sobre todo y que van a impactar aquí insisto, al Distrito Federal en la elección del año que entra y vaya, pues no lo quería decir, pero con falta de tocar algunos temas, no de autocrítica, sino temas sensibles que no se pueden esconder a la mayoría de los mexicanos, como es la inseguridad. Pues bien, yo no tengo más que decirles que les agradezco el favor de su preferencia y que los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche con los Reyes del Ring, los ídolos del ring, a las 8 de la noche con un programa interesante que es el de adicciones, y a las 9 estamos con ustedes en historias, leyendas, tradiciones y anécdotas de la Ciudad de México. Hasta luego, muchas gracias.